Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa de opinión. Muchas gracias por acompañarnos de lunes a viernes después de hora 13 Noticias, con temas de interés para todos ustedes y con invitados especiales siempre. Ayer comenzamos en un programa de opinión un ciclo de entrevistas con candidatos al Consejo de Medellín. Decidimos abrir este espacio porque los candidatos, por supuesto, también tienen el derecho y la posibilidad de dirigirse a los televidentes, a nuestros televidentes, para dar a conocer sus propuestas. ¿Qué proponen ellos para que sean elegidos y lleguen al Consejo de Medellín? Pues de eso se trata esta convocatoria que estamos abriendo para los candidatos, los aspirantes al Consejo. Ayer tuvimos un primer grupo y la idea es que durante toda esta semana, y es posible que lo continuemos haciendo en las semanas que vienen antes de las elecciones, trataremos de invitarlos a todos. Sabemos que son muchos candidatos, pero estamos planteando invitación a los candidatos por temáticas específicas. Ayer estábamos hablando sobre un tema en particular y hoy vamos a hablar de otro también, la movilidad. Invitados al programa de opinión esta tarde, Valentina Agudelo, candidata al Consejo de Medellín por el Partido Liberal. Valentina, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme, de verdad, para mí es una motivación estar acá y poder hablar sobre la movilidad de la ciudad y poder participar en estos espacios tan importantes que a veces a los jóvenes simplemente no se les permite y afortunadamente esta vez sí pudo. Ayer también tuvimos un candidato muy joven, el más joven de los candidatos al Consejo en el país, 18 años, usted tiene 20. Qué bueno que la juventud esté pensando en estos temas de política para meterse en esto y que contribuyan, por supuesto, con esa juventud, pero también con su sabiduría a tratar estos temas que son importantes para la ciudadanía. Jaime Cuartas, actual concejal de Medellín, aspira nuevamente al Consejo por el Partido Verde. Gracias. Germán, muchas gracias por la invitación, a mis compañeros de panel, Valentina, a Samir, a Carlos, gracias por estar aquí con nosotros y por supuesto a todas las personas que nos están viendo hasta ahora, pues un gran abrazo y toda la gratitud porque estoy todos los días en la calle y recibiendo el cariño de la gente nos motiva mucho para seguir haciendo esta tarea que hemos venido haciendo desde el Consejo y la que queremos seguir haciendo desde el Consejo de Medellín. Samir Murillo, también del Partido Verde, le agradecemos por acompañarnos esta tarde en un programa de opinión. Samir. Germán, gracias a usted por la invitación, a su equipo de trabajo, a los invitados panelistas también. Hoy es un día especial porque queremos contarle a la ciudadanía por qué es importante participar en las elecciones territoriales, por qué es importante que Samir Murillo llegue al Consejo de Medellín para ser el primer hombre negro en ocupar esta instancia en el municipio de Medellín. Muchísimas gracias. Mario Arango, candidato al Consejo por Independientes. Mario, a usted también le agradecemos por aceptar esta invitación esta tarde. Germán, muchas gracias a usted y a todo el equipo de Telemedellín que está comprometido con esta transmisión. Le cuento que encantadísimo de estar aquí con un hombre como Jaime Cuartas, constructor de lo que se ha hecho en Medellín en esta administración. Y encantado de estar también con Samir, Valentina, por supuesto. Y no soy tan joven, 59 ya, pero aquí estamos. Presidente de una Junta de Acción Comunal en Medellín, más concretamente en la Comuna 13, barrio Pradera, parte baja, y bueno, vamos a aportar en lo que podamos. Por supuesto, nos interesa conocer las propuestas de todos los aspirantes. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros y nos planteen la necesidad o la inquietud de venir aquí a acompañarnos. Invitamos a los candidatos de todos los partidos políticos, movimientos, grupos representativos de ciudadanos. Algunos candidatos por agenda no aceptan la invitación, pero aquí está abierto este espacio para todos ustedes, también para los candidatos a la alcaldía, todos sin excepción, igual para los candidatos a la gobernación de Antioquia. Vamos a hablar de movilidad como lo habíamos planteado inicialmente. A ellos les avisamos con anticipación que el tema principal es este. Y voy a comenzar, por supuesto, en el orden en que presentamos a nuestros invitados esta tarde, pero antes les recuerdo que estamos en directo. Pueden ustedes participar, ya sea haciéndoles preguntas a nuestros invitados o simplemente opinando sobre el tema que vamos a tratar con ellos esta tarde, a la línea telefónica 604-268-6033, la están viendo ahora en pantalla. Nos pueden llamar desde cualquier lugar del país para hacerles preguntas u opinar sobre el tema de esta tarde en un programa de opinión. Valentina, hablemos de movilidad.
No es un secreto que tenemos problemas de movilidad, como pasa en la mayoría de capitales del país y del mundo, porque no son las vías suficientes, porque hay mucho vehículo, hay muchas motocicletas y problemas, por ejemplo, de transporte público que no es lo suficientemente eficiente, ni hay una buena oferta para que la gente deje de utilizar el vehículo y se pase el transporte público. Entonces les quiero la pregunta para todos es igual. Hablemos de pico y placa. Pico y placa es una de las medidas que se ha adoptado por las administraciones desde hace mucho tiempo, no solo en Medellín, sino también en Cali, en Bogotá y en otras ciudades, para tratar de disminuir la cantidad de vehículos que salen cada día, por temas de movilidad por un lado y también por tema ambiental. Pico y placa, Valentina, ¿se mantiene, se aumentaría, se elimina? ¿Qué pensaría usted hacer desde el Consejo? ¿Qué planteamiento tiene usted sobre el tema del pico y placa? Bueno, la verdad no sería correcto eliminar algo que sí ha servido, que hemos visto desde que esa medida transitoria se ha puesto acá en práctica en Medellín, ha servido bastante, pero sí reformularla. Y no solamente es reformular el tema del pico y placa de cuántos días, cuántas personas, qué días carros, no, sino de sensibilizar a los ciudadanos. Creo que es muy importante sensibilizarlos y decirles, ven, este día tienes pico y placa, sé que es muy difícil andar sin carro, sé que es muy difícil no poder transportarte con tu vehículo de manera tranquila, pero también hay que ser conscientes de que sí, yo puedo tener 2 carros, entonces como un día tengo pico y placa y el otro no, entonces voy a sacar el otro carro. No, también es sensibilizarnos de que esta medida es necesaria, de que debemos ayudar a la administración para que sea eficaz. Entonces yo buscaría más promover una sensibilización, sensibilizar a los ciudadanos de que entonces cuando haya pico y placa utilicemos otras medidas como el transporte público o como a caminar o como utilizar bicicletas. Sé que es muy complicado solicitar esa sensibilización, uno porque el transporte público no está siendo capaz de rendir para toda la cantidad de ciudadanos que hay en este momento, y 2, el tema de la seguridad que tenemos en este momento de Medellín es preocupante, porque yo le puedo pedir a un ciudadano, ven, sensibilízate y camina, porque Medellín es relativamente pequeño y puedes llegar rápidamente a ciertas partes, pero el ciudadano que me va a responder, especialmente las mujeres, no, a mí me da miedo. ¿Por qué? Porque me da miedo salir a la calle y recibir el acoso por varias personas mientras estoy caminando, o no, me da miedo ser hurtada en la calle porque simplemente la razón de los ladrones es que me diste papaya. ¿Por qué yo debo ser la culpable de esto si son los ladrones que están cometiendo ese delito? Entonces, más que todo es sensibilizar y reformular el pico y placa. Bueno, le voy a pedir el favor a Sebastián Mejía de la América, que se comunicó con nosotros, que nos aguarde un segundito, por favor. Ya vamos a atender su llamada, un poquito de paciencia, vamos a preguntarle a Samir también el mismo tema. ¿Qué haría usted con el pico y placa? ¿Qué propondría desde el Consejo de Medellín de ganar la elección para llegar así a esta corporación en el tema del pico y placa? Germán, vamos a ganar la elección y creo que frente al pico y placa a Medellín es necesario fortalecer todo el tema de BTRs, es decir, de sistemas de transporte público asociados a tipo bus, como lo que hace el Metroplus, una empresa en donde tuve la fortuna de trabajar, pero que se debe implementar para que los ciudadanos podamos entender que el sistema público de transporte es un sistema eficaz que nos ahorra no solamente tiempo, sino recursos económicos para poder movilizarnos de un lugar a otro en la ciudad. Es importante poder fortalecer los sistemas de transporte público. El pico y placa es una medida que se viene implementando hace ya muchos años y que no tiene resultados eficientes. A Medellín la tenemos que proteger y la tenemos que proteger desde el ambiente. Y el sistema público de transporte es un sistema que se puede utilizar para minimizar grandemente la contaminación en la ciudad y para garantizar menores emisiones de CO2 al ambiente. Muy bien, voy a rogarle el favor a Mario y a Jaime que nos aguarden un momentico para recibir la llamada de nuestro televidente, nos da pena dejarlo allí. Sebastián Mejía desde la América, gracias por comunicarse con nosotros, lo escuchamos, bienvenido. ¿Qué tal, Germán? Un saludo para ti y para toda la amable audiencia de tu programa.
No, yo quiero darle un mensaje al concejal Jaime Cuartas, que lo del lunes en un recorrido por mi casa, y me gustó mucho su forma de hacer política, me gustó que trabaje muchos temas ambientales, que necesitamos más compromiso con el tema climático, y chévere que su publicidad proteja el medio ambiente y que siga, y espero verlo de nuevo en el consejo, y por qué no, quiero que también aspire a la alcaldía de Medellín. Sebastián, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Un voto para usted. Sebastián, me dejó emocionado. Ahorita salgo feliz a la calle a seguir haciendo campaña en la calle, en la ciudad, con la gente. Gracias, Sebastián. Estamos trabajando muy duro, encontrándonos con la gente en el espacio público, llevando propuestas e ideas. Yo creo que hay que promover el sano debate electoral. Me encanta que te guste mi publicidad. Y claro, como uno hace las campañas es como uno ejerce su rol, en este caso como concejal. Salimos periódicamente a rendir cuentas, a hablar con la gente en general. Entonces me motiva mucho, Sebastián, muchas gracias. Hablemos del tema del pico y placa, Jaime. Para grandes problemas, soluciones innovadoras y creativas. Miren, Medellín es una ciudad que tiene 1.800.000 vehículos. El incremento del parque automotor se da a un 10% anual y digamos el crecimiento de la infraestructura vial se da a un 1% cada 4 años. Es decir, somos una ciudad embotellada, una ciudad que necesita solución para mejorar su movilidad. Nosotros tenemos que avanzar en fortalecer el sistema integrado de transporte, pero el pico y placa, cuando se establece desde hace varios años ya, se establece como una medida temporal, provisional temporal, que no resuelve el problema de fondo, que hoy lo que permite es que exista un mejor o al menos una no tan mal flujo vehicular en horas pico. Un alivio como en algunas... Un medio alivio, pero no resuelve nada de fondo. Lo que sí está claro es que desmontar el pico y placa sería un completo error, mientras no tengamos iniciativas, propuestas y trabajemos en desarrollar soluciones de fondo para que mejoren la movilidad. Hoy la situación de la ciudad, con este embotellamiento que les estoy diciendo, 1.800.000 vehículos, un crecimiento del parque motor del 10%, y obviamente una situación que es interesante para que analicemos, el 40% de la congestión vial en nuestra ciudad obedece al mal parqueo. Nosotros debemos establecer otras estrategias, hacer un control mucho más riguroso sobre el parqueo, el mal parqueo en vías. Nosotros tenemos que entender que esta medida del pico y placa tiene que verse de otra manera, hay que establecer otras formas de llevar este pico y placa que no afecte a la economía, que no afecte la calidad de vida de la gente, pero sí tenemos que avanzar en soluciones que nos permitan movilizarnos mucho mejor. Yo le he apostado a una movilidad sostenible, creo que tenemos que fortalecer el sistema integrado de transporte, hay que incrementar nuestros desplazamientos a pie, en bicicleta, usar el metrocable, el Metro Plus. Por supuesto que tenemos que racionalizar un poco más el uso del vehículo particular sin satanizarlo. Yo creo que la gente está en todo su derecho de usar su propiedad privada, pero aquí en esta ciudad tenemos que asumir compromisos, cambiar un poco el chip y no abusar del vehículo particular. Mario, su opinión sobre el pico y placa. ¿Qué haría usted desde el Consejo? ¿Propondría que se extienda, que se disminuya, que se elimine sábados también, que de eso se ha hablado últimamente? Por supuesto, Germán. Sería más estricto, debería ser más estricto el pico y placa, sobre todo en el entorno barrial. Es decir, el pico y placa en estos momentos está trabajándose mucho hacia el centro de la ciudad. En las vías principales, digamos. En las vías principales, y uno ve, por ejemplo, en la Comuna 13, de donde soy, que ahí junto a la estación del Metro San Javier en particular, pues hombre, hay muchos carros, hay una congestión inmensamente grande. Otra de las cosas que debo traer a colación es que, por ejemplo, siendo presidente de una Junta de Acción Comunal, que ahora en la presentación lo dije, una señora se acerca a mí como presidente de la Junta de Acción Comunal y me dice que no puede ni llegar a su casa por todos los carros que están estacionados en ambos lados de la calzada, ¿cierto? Llamo entonces, pues tengo el número del comandante, uno de los comandantes del tránsito de Medellín. Lo llamo porque vive en la comuna, le comento el asunto y simplemente hace caso omiso. Y entonces, aparte de que los carros cuando están transitando generan tanta congestión, cuando están parados también la generan, porque están parados al lado y lado de las calzadas en nuestros propios barrios. Entonces, para mí, hombre, deberíamos ser más estrictos en ese sentido.
Muy bien, Valentina. Mencionaba el concejal Jaime Cuartas el tema de la infraestructura vial. Y alguna vez en un programa que hacíamos sobre el tema de vías versus movilidad, decían algunos expertos que entre más vías se hagan, pues más carros van a haber. Porque eso es como una especie, un efecto que, digamos, que genera el que haya más vías. Directamente proporcional. Exactamente. Si se amplían las vías, si se dan más vías, pues se van a llenar de carros todos. ¿Qué hacer como para compensar lo de las vías y con la cantidad de carros que tenemos actualmente? ¿Usted sería partidaria de que se hicieran más vías, que se ampliaran las que tenemos? Porque vimos que hubo una época en que inclusive se hicieron andenes más grandes para permitir que la gente pudiera caminar. Bueno, en ciertas zonas me parecería interesante mirar esa medida de ampliar las vías, pero no solamente es ampliar las vías, sino mejorar las que ya tenemos. Para nadie es un secreto que en Medellín es muy triste ver cómo está nuestra ciudad llena de huecos, cómo las calles de Medellín se han absorbido por huecos, los cuales no dejan transitar correctamente. O sea, aparte de que no ayuda a la movilidad, se ve feo, hace ver a la ciudad fea. No solamente eso, también el tema de la semaforización. Yo no sé si soy la única que le ha pasado justamente hoy cuando venía para el programa y bajando por la avenida Nutibara en el rompoy que hay para coger a Unicentro, todos los semáforos del rompoy apagados. Y me comentan desde ayer la persona que me traía, no, Valentina, es que eso desde ayer está. Ya ha ocurrido 2 accidentes por tener un semáforo apagado. Entonces tampoco estamos ayudando de sí, antes de pensar en ampliar la ciudad, en buscar otras vías, en generar más vías, arreglemos las que ya tenemos, porque es que eso también es importante. También intentemos generar el control, como decía mi compañero Jaime, de que para nadie también es un secreto que en los barrios populares más que todo se presenta todo el carril de derecho o izquierdo o ambos están ocupados de carros porque las personas no tienen dónde parquearlos. Uno ve en el Popular 1 el bus que pasa por allá haciendo maniobras para poder subir a las lomas porque a cada lado están los carros. Antes de llegar a pensar a expandir y generar otras infraestructuras, mejoremos las que ya tenemos, preocupémonos por las que ya tenemos. Si tenemos un semáforo malo, démosle mantenimiento, preocupémonos por eso. Si tenemos guías de tránsito que nos pueden ayudar, por eso que deberían estar allá desde ayer intentando que la movilidad funcione mejor. No están, no hay nadie, ya han habido 2 choques. Entonces, ¿cuántos accidentes más tienen que haber para que se haga algo respecto a eso? Samir, vías. Pues Medellín necesita nuevas vías, el esquema territorial necesita poder establecer nuevas vías para la ciudad con sistemas como el metro de la 80, ese corredor tan importante para la movilidad de la ciudad va a dejar de funcionar prestando el servicio. Se necesita generar nuevos espacios, espacios que sean sostenibles y amigables con el medio ambiente para efectos de que los actores viales que se movilizan a través de cualquier sistema vehicular puedan hacer uso de sus vehículos y los tiempos de desplazamiento de un lugar a otro sean más eficientes. Es increíble, como decía Valentina, que Medellín hoy tenga tantos huecos en sus calles, la malla vial está deteriorada y no vemos soluciones a esto. La ciudad tiene un presupuesto amplio para el mantenimiento de vías y ese presupuesto no se ve aplicado en las vías. Hace algún tiempo la Secretaría de Infraestructura Física del municipio planteaba que cada ciudadano que viera un hueco en la ciudad llamara y en menos de 24 horas se solucionaba tapando el hueco sobre la malla vial, y encontramos día a día unos huecos permanentes en la ciudad que hay que volver a que Medellín sea la tacita de plata, la Medellín que queremos, una ciudad que en cuanto a la malla vial era una malla vial perfecta. No habían tantos huecos y efectivamente necesitamos nuevas vías para efectos de enfrentar las condiciones que cada día va desarrollándose en materia vial. Yo creo que a Medellín hay que pensársela en otros esquemas. Hace algún tiempo se hablaba de segundos pisos viales y esas propuestas son propuestas que
son una realidad en otros países del mundo y son eficientes. Tú vas a Nueva York, vas a Miami y te encuentras vías que ayudan a que uno pueda desplazarse de manera ágil y tiene que pagar uno muy poquitos centavos para estar de un lugar a otro, y eso es lo que necesita Medellín, espacios donde la movilidad sea ágil y nos permita poder hacer desplazamientos más rápidos y en menos tiempo. Usted menciona segundos pisos viales, propuesta que hizo un alcalde de Medellín, exalcalde de Medellín, que ahora es candidato a la gobernación. Esas ideas siempre generan controversia, pero ahí está esa propuesta. Voy a pedirle a Mario y a Jaime que me aguarden un segundo porque tenemos otro televidente en línea. Felipe Vélez se comunica con nosotros desde Guayabal. Felipe. Buenas tardes para el señor Samir Murillo. No sabía que estaba en esta contienda y me hace muy feliz por varias cosas. Lo primero es que efectivamente tuve la oportunidad de corroborar que es un hombre experto en lo relativo al transporte público, porque como usuario del metro de la Guacatala y el sector de la 12 Sur, pues me vi muy afectado a partir de las obras que hicieron allí el Metro Plus, que en sugerencia inclusive me le acerqué y por fin esa obra salió adelante para el beneficio de toda nuestra comunidad. Entonces, que sea la oportunidad, doctor Samir, de agradecerle y de enaltecer su labor en este sector, que nos favoreció enormemente a nosotros, a toda nuestra comunidad, y que espero que luego de lograr avanzar en esta contienda pueda ayudarle a muchas más personas de muchas más comunidades, como lo hizo en su gerencia de Metro Plus. Doctor Samir, muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, por comunicarse con nosotros. Respuesta para Felipe, Samir. Felipe, muchas gracias. Hemos estado en lo público por más de 12 años y siempre hemos sido eficientes en la administración de los recursos públicos. Por eso, cuando estuvimos en Metroplus pusimos en marcha todas las obras que se encontraban siniestradas y logramos entregarle a la ciudad no solo la obra de la calle 12 Sur, que era una obra que estaba siniestrada, que no se sabía cómo se iban a conseguir los recursos, y tras la gestión que pudimos adelantar allí, se consiguieron los recursos, se reactivó la obra y hace no más de 2 meses se entregó a la ciudad, como se entregaron las estaciones del sistema Metroplus sobre la avenida Oriental y los cargadores para que los buses sobre la avenida 80, los buses eléctricos pudieran estar hoy en funcionamiento y darle más movilidad eficiente e inteligente a la ciudadanía. Muy bien, a nuestros televidentes los invitamos a seguir marcando la línea telefónica. Pueden ser de todas las campañas, por supuesto. Queremos que hagan preguntas a nuestros invitados o que opinen sobre el tema de esta tarde. Con ellos estamos hablando de movilidad. Jaime, usted planteó el tema de las vías y usted decía, entre más vías se hagan, pues más vehículos habrá y no habrá cómo digamos que suplir las necesidades, porque eso es directamente proporcional. ¿Y entonces qué hacer? Bueno, el problema o la situación de movilidad en la ciudad tiene que buscar avanzar en una solución equilibrada. Uno, definitivamente la ciudad está embotellada y debemos hacer más vías. ¿Por qué? Porque hoy hay unos tacos impresionantes, porque hoy el pico y placa trata de resolver un poco este problema, pero no de fondo, porque tenemos un incremento anual del parque automotor, 1.800.000 vehículos en el Valle de la Aburrá, tenemos un 40% de congestión por mar parqueo, pero sí tenemos que trabajar, uno, en que se construyan más vías, pero más vías con soluciones que lleven movilidad peatonal, movilidad no motorizada y sistema integrado de transporte. La construcción de los intercambios viales que se hicieron en el 80 fue una propuesta que hice yo y que acogió en aquel entonces el que era alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez. Al ver que Federico no iba a cumplir con la propuesta que hizo de campaña en su momento para el metro de la 80, pues yo le dije, ya se vendió las acciones, ya que él vendió las acciones de que tenía EPM en Isagen y se había comprometido con avanzar con el proyecto del metro de la 80 y no lo hizo, yo le dije, ese recurso hagámoslo para que generemos estos intercambios viales, pero como cuota inicial del metro de la 80. Ayuda a desembotellar, ayuda a generar más flujo, que vaya con una solución integrada
que la gente lo pueda usar para caminar, para usar la bicicleta, pero también para que vaya el sistema integrado, en ese caso el metro del 80, pero también quisiéramos que por ahí fuera el Metro Plus. Y claro que para nosotros hoy es importante avanzar en un fortalecimiento del sistema integrado de transporte, tener más sistemas modales y que vayan articulados a todo lo que en la ciudad queremos, y es que sea un sistema, por supuesto, como él mismo lo dice, sistémico, circular, que integre. Y ahí hay un gran reto. Incluso nosotros tenemos que revisar mecanismos del plan de ordenamiento territorial que nos permitan habilitar suelo en algunos municipios del norte de la ciudad, porque la gran concentración de empresas está en el sur y el flujo hoy en las horas pico es unidireccional. Por eso es que es tan difícil a veces en el metro encontrarnos con esa saturación de usuarios a las mismas horas. Si nosotros logramos, dando ejemplos de lo público, para que alternemos los horarios, para que se genere más densificación de empresas en el norte del Valle de la Aburrá, vamos a cambiar los flujos y vamos a generar una dinámica mucho mejor en un metro que hoy necesita, por supuesto, además de mejorar las frecuencias y aumentar el número de vagones, pues necesita otras soluciones que nos ayuden a que la movilidad funcione, porque un minuto más, medio minuto, 30 minutos más, una hora más en el taco es afectar la calidad de vida de la gente. La gente quiere llegar a su trabajo, producir, y quiere llegar a su casa a compartir con su familia y a descansar. La movilidad hace parte del desarrollo de Medellín, de la competitividad y de la calidad de vida. Muy bien, es momento de hacer una pequeña pausa en un programa de opinión. En segundos regresamos para seguir hablando con nuestros invitados de esta tarde, candidatos al Consejo de Medellín, sobre un tema particular que les planteamos a ellos: movilidad. ¿Qué propondrían de llegar al Consejo de Medellín para mejorar esta situación de movilidad en la capital antioqueña? Pausa y regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy nos acompañan los candidatos al Consejo de Medellín: Valentina Agudelo, Jaime Cuartas, Samir Murillo y Mario Arango. Repetimos, todos ellos aspirantes a el Consejo de Medellín, y les hemos planteado un tema en particular. ¿Qué harían desde el Consejo de Medellín para solucionar los problemas evidentes que tenemos en Medellín en tema de movilidad? Ya vamos a conocer la opinión de Mario Arango sobre el asunto de las vías en particular, porque antes vamos a recibir la llamada de Esteban Gutiérrez, quien amablemente nos esperó durante la pausa, y él se comunica con nosotros desde San Javier. Esteban, bienvenido. Buenas tardes a todos, muchas gracias por escucharme. Buenas tardes. En mi opinión, el tema que está muy interesante, el de la movilidad, en mi opinión, yo pienso que el tema de la movilidad, pues igual el pico y placa, debe continuar, porque es una medida que hasta el momento ha funcionado de cierta manera, ¿cierto? Sin embargo, yo difiero en algún pensar con respecto a que las vías deben de crearse más vías, y sí es cierto, porque pienso que hay problemas de planeación en el sentido de que se construyen obras que están reduciendo los espacios actuales de las vías, lo que genera para las personas que tenemos un vehículo mirar otras posibilidades de desplazarnos por otros sitios, porque lógicamente el espacio que se reduce va a provocar más tacos. Por ejemplo, el metro de la 80, que el metro de la 80 posiblemente, pienso yo, con el diseño va a reducir una vía al lado y lado de la 80, lo que indica que los que tenemos vehículos ya no vamos a podernos desplazar por ese sitio, porque si los tacos en este momento son numerosos, ya con una vía menos al lado y lado, pues va a ser más grande el problema. Entonces yo pienso que los amigos que están en la política deben de diseñar nuevos planes, que de pronto los que hemos tenido la posibilidad de salir a otras partes del mundo, hemos visto, por ejemplo, que las vías subterráneas son una gran alternativa. En mi opinión, ese metro de la 80 debería de ser subterráneo, porque igualmente ahí va a haber una masacre en la naturaleza. La 80, desde que comienza hasta que termina, creo que es una de las avenidas que tienen más árboles, y al pasar este nuevo metro por ahí, esos árboles los van a tumbar,
aunque digan que los van a cambiar de sitio, no es igual. Esos árboles llevan muchos años ahí y no tienen la culpa de la mala planeación de los proyectos que se hacen, ¿cierto? Sí, señor. Entonces yo pienso que en ese sentido, decía aquí uno de los aspirantes ahí, y hablaba del mal parqueo. Entonces, de las cosas que se deben de modificar en el pensamiento político, pienso yo, son las situaciones de pues esas políticas de doble moral, sin el ánimo de crear mal ambiente aquí en la polémica, no deben de existir, ¿cierto? Porque las políticas del mal parqueo es mal parqueo si no se cobra, pero cuando las entidades territoriales, en el caso del municipio de Medellín y muchos municipios de Colombia, el Estado dice, entonces esta vía vamos a marcarla y vamos a cobrar. Y entonces en ese sentido ahí sí no, el mal parqueo sí es conducente. Entonces son políticas con las que no estamos de acuerdo, porque los que tenemos vehículo, de alguna u otra manera hacemos un sacrificio para comprarlo, y la idea es que cuando compra un vehículo es disfrutarlo y gozarlo. Muy bien, Esteban. Cierto, entonces fuera de que estamos pagando los impuestos, en este año se subieron, pues la póliza contra terceros, por ejemplo, el vehículo lo utilizamos ya menos, pero la póliza aumentó en el 66%. Muy bien, Esteban, muchísimas gracias a usted por comunicarse. Nos plantea varios asuntos, Esteban. Interesante lo de un metro del 80 subterráneo. Bueno, eso ya no se podrá hacer, ya el trazado está. Pero, por supuesto, metro por debajo mientras la vía continúa. Interesante, por supuesto. Y habla de la doble moral, de no se puede parquear, pero si pago sí puedo parquear. Mario, es su turno para hablar del tema de las vías, y si usted quiere comentamos algo de lo que dijo nuestro televidente. Claro que sí, Germán. Esteban, a ver, pues yo quiero referirme a una idea que surge del equipo de trabajo que tengo allá en la Comuna 3, donde yo me desempeño. Y es el hecho de que en las comunas podrían aplicarse, ejecutarse, realizarse, construirse parqueaderos comunales, parqueaderos comunitarios. La administración municipal tiene varios comodatos, varios terrenos incluso grandes en comodato en todas las comunas de Medellín. La administración municipal ni siquiera sabe al día de hoy cuántos tiene. Y la propuesta con respecto a eso, Esteban, es que ahí se construyan parqueaderos comunales de 4 pisos y que sean incluso manejados entre el Estado y las juntas de acción comunal, que son pues en esencia la primera forma de Estado en una comuna y en una ciudad. Con respecto al crecimiento de las vías, pues estoy plenamente convencido de que deben crecer las vías, ¿cierto? Porque hay muchos carros. Obviamente los carros se van a incrementar. Esteban, yo y para todos mis compañeros y para los que nos acompañan acá en el set de presentación, soy ingeniero de telecomunicaciones de profesión. A mí me parece que podríamos hacer un símil en cuanto a cómo se trabajan las telecomunicaciones, cómo se riegan la fibra óptica en una ciudad como Medellín o en cualquier parte del mundo. Hay 2 maneras de hacerlo, en estrella y en anillos. Y por supuesto que estrella y anillo se pueden combinar. Yo sugiero y por supuesto acompañado de todo mi equipo de trabajo allá en la comuna, que se construya por lo menos un anillo en la ciudad y que vaya uniendo las otras vías, de tal manera que eso ayudaría mucho a desembotellar. Yo no estoy diciendo que las otras vías sean en estrella, ¿cierto? Porque obviamente que pues las vías son calles y carreras, son más bien planas. Pero si es un símil, podríamos construir un anillo y no solamente llevarlo como una propuesta para quien vaya a ser el alcalde de Medellín, sino llevarlo a una acción real de construir un anillo para desembotellar la ciudad. Bueno, yo sí quiero tocar un tema que acaba de mencionar Mario, y es el tema de los parqueaderos. Usted decía, Jaime, la gente se parquea en la calle, y lo decía Valentía, no hay dónde parquear y la gente utiliza las vías, pero eso afecta la movilidad.
ese tema de parqueaderos, ¿será que fomentar la construcción de parqueaderos y una propuesta como esa de que sean comunitarios le suena a Valentina? Bueno, el tema de construir parqueaderos sí podría ser una manera de controlar este tipo de cosas, pero pienso que lo de los parqueaderos comunitarios de algunas zonas puede ser un poco peligroso, controversial por el tema de la seguridad. Para nadie es un secreto que en algunos barrios es un poco más peligroso que en otros, se ve más el hurto que en otros, entonces tendría que ser bien planeado el tema de un parqueadero público o un parqueadero comunal, pero también anexarle el tema de la seguridad, de cómo vamos a implementar para que ese parqueadero sea seguro y que de verdad los ciudadanos digan, ok, voy a dejar de parquear en la calle y voy a ir a este parqueadero porque me lo van a cuidar y voy a estar tranquilo en mi casa durmiendo mientras mi carro está bien guardado. Pero de nada sirve construir un parqueadero comunal donde no se proteja, donde no haya una seguridad suficiente, donde sea eficiente y que yo le diga al ciudadano, deja de parquearte en las calles porque va a ser más fácil que parquees en un parqueadero lejos de tu casa. O puede que sea un parqueadero, digamos que mi casa está en la mitad o central de una cuadra y el parqueadero queda en toda la esquina. Yo prefiero aparcar mi carro al frente de mi casa y que si yo escucho la alarma ir corriendo a donde él, pero una cosa va a ser muy diferente yo teniendo el carro en la esquina y no voy a poder escuchar. Hay que hacer como en mano de eso, de la seguridad y de que podría ser una medida transitoria o eficiente también para que ese tipo de cosas dejen de suceder. Samir, los parqueaderos para evitar que la gente parquee en la calle. Fundamentalísimo que hubiesen parqueaderos y interesante la idea de Mario que sean parqueaderos que estén integrados entre lo comunal y la autoridad del Estado. Es fundamental poder tener los espacios públicos para el disfrute de las personas, entonces sacarlos de las calles, del lado y lado de las aceras en los barrios y en las comunas de Medellín sería una solución fantástica porque ayudaría mucho también a la movilidad, a que esa movilidad sea sostenible y que podamos los ciudadanos que no tenemos vehículo poder utilizar los andenes, poder utilizar otros mecanismos como la bicicleta, los patines, las patinetas. Y hoy estas patinetas eléctricas que también son un nuevo esquema de movilidad en las grandes ciudades del mundo y que en Medellín también se viene implementando, uno se encuentra que es necesario poder tener espacios en los barrios para efectos de que las calles no sigan siendo utilizadas como parqueadero público y a Valentina decirle que estos espacios garantizan la seguridad y garantizan la seguridad porque la comunidad se vuelve copartícipe en el cuidado de estos dispositivos en donde los puedan poner. Bueno, rápidamente, Jaime, la gente a veces no solo parquea en la calle, sino hasta en los andenes. Y ahí no pueden pasar los peatones, no pueden pasar las personas que van en patineta o en patines. A veces se invade hasta el propio andén, parqueaderos. A ver, también para contestarle un poco a Esteban que planteó el tema yo creo que se refería a las zonas de estacionamiento regulado. Miren, yo he sido crítico, Esteban, de las zonas de estacionamiento regulado cuando se hacen sobre la vía, que es prácticamente en la gran mayoría donde se están haciendo. Si tenemos un déficit de vías, pues claro, nosotros tenemos que empatar vías, ampliar algunas calzadas. Tengo un video en Instagram donde precisamente hago un análisis de lo que pasa en la zona de Belalcázar, que viene una vía de 3 carriles y se vuelve de 2, se hace un taco absurdo allá y además tiene a 5 o 10 metros antes de que se reduzca la calzada un parqueo un paradero de buses. Si nosotros liberamos vía, vamos a tener la posibilidad de mejorar la movilidad, pero claro que el parqueo es un problema. Esteban, el mal parqueo es una cosa. Y claro, el sistema, las zonas de estacionamiento regulado son otras. Yo no estoy de acuerdo con que se hagan sobre la calle. Ya en otras partes del mundo lo inventaron, no nos estamos inventando el agua tibia. Existen hoy estructuras metálicas, seguras, que son económicas, que incluso se usa un ascensor sencillo, donde usted entra y es una estructura fácil de cubrir, que te permite, y que incluso a través del plan de ordenamiento territorial,
se tienen los estímulos que se requieren para que los inversionistas privados, incluso privados o el Estado, lo quieran hacer, construyamos parqueaderos en altura, baratos, cómodos, seguros, y que se establezca un sistema en el que comunitariamente, me gusta la idea de Mario, o sea el mismo desde lo público o sean los privados quienes determinen una tarifa para usar este sistema. Liberar vía es importante, zonas de estacionamiento regulado en altura, pero sobre todo control y restricción al mal parqueo. Hombre, lastimosamente, Esteban, el mal parqueo genera congestión. Muy bien, hacemos una nueva pausa. En segundos regresamos ya para finalizar el programa de hoy. Le vamos a pedir a nuestros invitados, candidatos al Consejo, su conclusión sobre el tema de la movilidad. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. No crean que cuando vamos a pausa nos quedamos aquí callados todos. Aquí se sigue hablando de las propuestas, de los temas. Interesante lo que pasa aquí. Ustedes pues no lo ven, pero les puedo asegurar que es interesante escuchar a los candidatos con sus propuestas. 30 segundos a cada uno de ellos para que concluyamos el tema de hoy. En el tema de movilidad específicamente será lo que queremos que ustedes nos plantearan. Y voy a comenzar por Jaime. La movilidad nos plantea grandes retos. Hay muchos temas de ciudad que inciden directamente en si la ciudad va bien o va mal y en la calidad de vida de las personas. Tenemos que mejorar la calidad de vida de la gente y por eso hay que mejorar la movilidad. Hay que seguir avanzando en sistema integrado de transporte, hay que estimular de manera positiva que usemos más el sistema y que dejemos un poco más el carro, sin satanizarlo, lo podemos usar, pero un poco más regulado. Y sobre todo, buscar alternativas para que haya un equilibrio entre la movilidad sostenible, movilidad no motorizada y peatonal y el sistema integrado de transporte. Por lo tanto, creo que hay grandes retos de movilidad y estamos listos para que podamos seguir conversando de estos temas y proponiéndole al próximo alcalde o alcaldesa de Medellín, en el próximo gobierno en 4 años, que el plan de desarrollo tenga un componente de movilidad que ayude a resolver el problema de movilidad de Medellín. Valentina, propuesta que le llevaría usted precisamente al nuevo alcalde de Medellín en caso de que usted llegue al Consejo. Bueno, la primera propuesta más que todo es reformar lo que está pasando con el pico y placa, reformar lo que está pasando con las infraestructuras de Medellín y sensibilizar, hacer un programa de sensibilización a los ciudadanos para que nos puedan colaborar a la administración, porque de nada sirve tener una buena administración y aportar y reformar para que el ciudadano nos sensibilice, o sea, más que todo hacer un control de sensibilización y apoyarnos en eso. ¿Por qué es tan difícil que la gente piense de pronto en los demás? Bueno, eso es algo desde la psicología muy fácil de entender, desde el psicoanálisis, es que las personas y los seres humanos somos egoístas. Somos personas muy egoístas que siempre vamos a preferir el privilegio personal ante el privilegio de la comunidad. Entonces a veces es un poco complejo decirle a una persona que tenga, no sé, infinidades de carros, ven, no saques tu carro el día de pico y placa, porque la idea es que nos colabores, sino ayudarnos a eso. Más que todo es el tiempo de sensibilizar y no ser egoístas. Samir, su conclusión, 30 segundos. Yo creo, a propósito de lo que dice Valentina, que nosotros tenemos una gran convicción por el servicio, y el servicio es poder trabajar articulados los unos con los otros, y decirles como conclusión que es indispensable que en Medellín se piensen sistemas de transporte inteligente, y esos sistemas de transporte inteligentes que vayan articulados también a la sostenibilidad. Medellín necesita nuevas vías, nuevos esquemas de vías para efectos de que los desplazamientos sean más rápidos, que podamos garantizar mayor optimización del tiempo. Entonces, decirle a la ciudadanía que es fundamental poder pensarnos nuevas ideas de movilidad. Rápidamente, Mario, su conclusión. Bueno, no, una construcción colectiva, no solamente con este equipo de futuros concejales y por supuesto ya del concejal Jaime Cuartas, sino con todas nuestras comunidades en Medellín. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros invitados, Jaime, Valentina, Samir y Mario, por aceptar esta invitación para hablar de movilidad. A todos ustedes, mil gracias por preferir este espacio. Mañana tendremos otros candidatos al Consejo hablando de otro tema también importante para la ciudad. Feliz tarde.